Mi esposo exigió el divorcio y la casa, no puedes pagar un abogado para enfrentarme. Le respondí, tienes razón. Él me entregó los papeles en la corte, solo para ver a la abogada de divorcios más temida y cara de la ciudad sentarse junto a mí. Ella lo miró a él y dijo, ella no tiene que pagarme. Soy su hermana mayor. El olor a cera de abeja y a madera vieja era mi perfume, la banda sonora de mi vida era el suave raspar de la lija contra la caoba. Mi taller, un loft que había rescatado de las ruinas en el corazón de la colonia Roma, no era solo mi lugar de trabajo, era mi santuario. Cada viga expuesta, cada ladrillo que yo misma había limpiado y sellado, contaba una parte de mi historia. A mis 35 años, yo, Itzel Lawson, era una restauradora de muebles antiguos. Mi mundo era un universo de paciencia, de devolver la vida a lo que otros habían dado por muerto. Aquella tarde de martes, la luz dorada de la Ciudad de México se filtraba por los enormes ventanales, bañando en un resplandor casi sagrado el esqueleto de un sillón reina Ana sobre mi mesa de trabajo. Estaba concentrada, casi en trance, retocando una de sus delicadas patas cabriolé, cuando el sonido de la puerta al abrirse me sobresaltó. Damián había llegado. Mi esposo desde hacía 8 años. Entró sin decir palabra, su figura alta y esbelta recortada contra la luz. Su traje de 3 piezas, cortado a la medida y de un gris tan oscuro que parecía absorber la alegría del ambiente, contrastaba brutalmente con mis jeans manchados de barniz y mi camiseta vieja. Dejó caer su portafolio de piel sobre la mesa de la cocina con un golpe seco, un sonido que siempre me pareció una invasión, una falta de respeto al silencio creativo de mi hogar. Hola, mi amor, dije, tratando de que mi voz sonara casual, limpiándome las manos en un trapo. Él no respondió. Se aflojó la corbata, su mirada recorriendo el espacio con una expresión que yo conocía demasiado bien, una mezcla de tolerancia y leve desdén. Sus ojos se posaron en mis planos y bocetos extendidos sobre la mesa de centro, un proyecto urgente para un coleccionista. Caminó hacia ella, y mi corazón dio un vuelco. Damián, cuidado, esos son, empecé a decir. Pero ya era tarde. Dejó caer una carpeta de cartón grueso justo encima de mi diseño detallado para la restauración de un vargueño del siglo XVII. El golpe sordo fue como una bofetada. Tenemos que hablar, dijo, su voz plana, desprovista de cualquier emoción. Me acerqué lentamente, sintiendo un frío helado subir por mi espalda. ¿Qué es esto? Son los papeles del divorcio, soltó, sin rodeos. El aire se escapó de mis pulmones. El mundo pareció detenerse. El suave zumbido del tráfico en la avenida de los Insurgentes se desvaneció, el olor a cera se convirtió en ceniza en mi boca. Lo miré, buscando una señal, una broma de mal gusto, una arruga de arrepentimiento en su rostro perfectamente afeitado. No había nada. Solo la fría y pulida superficie de un hombre de negocios cerrando un trato. ¿Qué? Logré susurrar. Quiero el divorcio, Itzel, repitió, y esta vez, había un matiz de impaciencia en su voz. Se sentó en el sofá de diseño que él había insistido en comprar, el que siempre me pareció un intruso impersonal en mi hogar lleno de almas de madera. Y quiero el loft. Su valor inmobiliario se ha disparado. Puedes tomar algo de dinero y buscar un lugar. Un pequeño estudio o algo así. Cada palabra era un martillazo. El loft. Mi santuario. El lugar donde había invertido no solo mi dinero, sino mi sudor, mis lágrimas, mi alma. Lo había transformado de una bodega polvorienta en una joya arquitectónica. Y él hablaba de él como si fuera una simple acción en la bolsa. ¿No puedes hablar en serio? Mi voz se quebró. Fue entonces cuando sonrió. Una sonrisa diminuta, torcida, llena de una superioridad que me heló la sangre. Oh, hablo muy en serio. Seamos realistas, Itzel. Has vivido demasiado tiempo en tu pequeño mundo de fantasía. Allá afuera, el dinero es lo que manda. El poder. ¿Y tú? Me miró de arriba abajo, deteniéndose en mis manos manchadas de tinte. Tú no tienes suficiente dinero ni para pagarle a un abogado decente que pueda luchar contra el mío. La humillación fue tan intensa que me quemó la garganta.
Me vi a mí misma como él me veía, pequeña, insignificante, una artesana soñadora sin ninguna posibilidad en su mundo de tiburones. El shock inicial dio paso a un dolor sordo y paralizante. Mis piernas temblaban, mis manos se sentían heladas. Para ocultar mi temblor, las apreté en puños a mis costados. En ese momento, derrotada, solo pude pronunciar las palabras que él esperaba oír, las palabras que sellarían mi rendición. Tienes razón, susurré, la voz apenas audible. La expresión de Damián se relajó al instante. Una oleada de alivio y triunfo cruzó su rostro. Había ganado. Rápido y sin esfuerzo, tal como lo había planeado. Se levantó, ajustándose la corbata de seda. Bien. Me alegra que seas sensata. Mi abogado se pondrá en contacto contigo. Estaré en un hotel por unos días para darte espacio para empacar. Ni siquiera me miró al decirlo. Tomó su portafolio y salió de mi vida con la misma facilidad con la que se sale de una habitación. El sonido de la puerta cerrándose retumbó en mi pecho como el martillo de un juez. Los días que siguieron a la declaración de guerra de Damián se convirtieron en una neblina borrosa de dolor y confusión. Me movía por mi propio hogar como un fantasma, cada objeto un recuerdo, cada rincón una herida abierta. Y en la soledad de las noches, mi mente se convirtió en un museo, un doloroso museo donde se exhibían todos los momentos en que la indiferencia de Damián se había manifestado, todas las señales que yo, tontamente, había decidido ignorar. La escena se proyectaba en mi mente con una claridad brutal, la cena de Navidad en casa de sus padres, Fermín y Elodia, hacía un par de años. La mesa estaba impecable, la conversación giraba en torno a las finanzas, a las adquisiciones hostiles y a los bonos de fin de año. Elodia, con su collar de perlas y su sonrisa condescendiente, se volvió hacia mí. ¿Y tú, Itzel, querida, cómo va tu tiendita de muebles viejos? Siempre se refería a mi trabajo de esa forma, una manera sutil de menospreciarlo. Antes de que pudiera responder, Damián intervino con una risa ligera. Oh, mamá, Itzel tiene su hobby. Es adorable, de verdad. La mantiene ocupada. Me dio una palmada en la mano, un gesto que para los demás parecía cariñoso, pero que para mí se sintió increíblemente paternalista. Un hobby adorable. Esas palabras, seguidas por las risas educadas de sus amigos y familiares, me habían encogido el corazón. Mi pasión, mi carrera, mi sustento, reducido a un pasatiempo para una esposa aburrida. Yo había sonreído, había aguantado, por mantener la paz. Me tragué la píldora amarga de la humillación y fingí que sabía a miel. Mi mente viajó más atrás, a una tarde lluviosa en un café, 3 años antes. Mi hermana Renata estaba frente a mí. En ese entonces todavía nos hablábamos, aunque nuestra relación ya era tensa. Ella, con su mente afilada de abogada, había estado revisando unos documentos que le pedí. Este hombre gasta más de lo que admite, Itzel, dijo, sus ojos grises fijos en mí. Hay cargos de restaurantes, viajes, cosas que no cuadran con el sueldo que te dijo que ganaba. Tienes que tener cuidado. Yo me puse a la defensiva. El amor me volvía ciega y estúpida. Siempre eres tan desconfiada, Renata. Damián trabaja duro, se merece darse sus gustos. Son nuestras finanzas, no las tuyas. Vi como una cortina de decepción caía sobre su rostro. Ella solo intentaba protegerme. Y yo la había alejado. Quizás la pieza más dolorosa de mi museo era un recuerdo que solo yo conocía. Hacía poco más de un año, había conseguido mi primer gran contrato, restaurar toda la sillería del lobby de un nuevo hotel boutique en Polanco. Era un proyecto enorme, un reconocimiento a mi trabajo que me había hecho llorar de alegría. Lo había ganado compitiendo contra 2 de los talleres de restauración más grandes y antiguos de la ciudad. Era una verdadera victoria. Esa noche, cuando Damián llegó a casa, corrí a contárselo, con el contrato en la mano, el corazón latiéndome con fuerza. Mi amor, no vas a creer lo que pasó. Gané la licitación para el proyecto del hotel de Polanco. Él apenas levantó la vista de su celular. Ah, sí. Qué bien, mi amor, dijo,
con el mismo tono que usaría para comentar el clima. Y luego, sin pausa, añadió, «Oye, ¿viste cómo cerró la bolsa hoy? Una locura». Mi alegría se desinfló como un globo pinchado. En ese preciso instante, tomé una decisión. Una decisión silenciosa y subconsciente. Dejé de compartir mis triunfos con él. Mi negocio siguió creciendo. Empecé a trabajar con decoradores de interiores de renombre, con coleccionistas privados. Mis ingresos aumentaron considerablemente. Abrí una cuenta bancaria a mi nombre, para gastos del taller, me decía a mí misma. Pero en el fondo, sabía que estaba construyendo una fortaleza, un plan de escape del que ni yo misma era consciente. Damián nunca preguntó. Para él, yo seguía siendo la artesana del hobby adorable. Y yo dejé que lo creyera. Cada uno de estos recuerdos era una pieza en el rompecabezas de mi humillación actual. No era algo nuevo. La falta de respeto, la condescendencia, siempre habían estado ahí, como un ruido de fondo al que me había acostumbrado. El divorcio no era la causa, era simplemente el síntoma final de una enfermedad que había estado consumiendo mi matrimonio, y mi autoestima, durante años. La pieza central de mi museo de agravios, la herida más profunda y purulenta, era la que me separaba de mi única hermana, Renata. La memoria de nuestra última conversación era un fantasma que me acechaba desde hacía 5 largos años. Sucedió 2 semanas después del funeral de nuestros padres. Estábamos en la vieja casa de Cuernavaca, la casa donde crecimos, rodeadas por el silencio polvoriento y los muebles cubiertos con sábanas blancas. El aire olía a encierro y a gardenias, el aroma favorito de mamá. Para mí, cada objeto en esa casa era una reliquia, un ancla a un pasado que me negaba a soltar. Yo, con 30 años recién cumplidos y el corazón roto por el duelo, caminaba por las habitaciones tocando los marcos de las fotos, el piano desafinado, el sillón donde papá leía el periódico. «No podemos venderla, Nata», le dije, mi voz ahogada por las lágrimas. Es todo lo que nos queda de ellos». Renata, 5 años mayor que yo, siempre pragmática, siempre con los pies en la tierra, me miraba desde el umbral de la sala. A sus 35, ya era una socia en uno de los despachos de abogados más prestigiosos de la ciudad. Vestía un traje sastre incluso en medio de nuestro duelo familiar. Miraba la casa no con los ojos de una hija, sino con los de una tasadora de bienes. «Itzel, sé que es difícil», dijo, su voz carente de la calidez que yo necesitaba desesperadamente. «Pero esta casa es un pasivo. El mantenimiento es caro, los impuestos son altos. Es un capital muerto. Lo lógico es venderla, dividir el dinero y que cada una siga con su vida». «¿Lógico? Capital muerto», repetí, incrédula. «¿Así es como ves la casa de nuestros padres? ¿Como una transacción financiera? Así es como veo un bien inmueble que se está cayendo a pedazos y que ninguna de las dos va a utilizar», replicó, su tono endureciéndose. «Tú vives en la ciudad con Damián, y yo no tengo tiempo ni para respirar. Seamos realistas». Ahí estaba esa palabra otra vez. Realista. La misma que Damián usaría años después para aplastarme. La mención de mi esposo pareció encender una mecha en Renata. Se cruzó de brazos, su mirada afilándose. «Además, ese dinero te vendría bien. Te daría un poco de independencia. No puedes depender de Damián para todo». «Yo no dependo de Damián», salté, ofendida. «Nos amamos. Nos apoyamos mutuamente». Renata soltó una risa corta y amarga. «Por favor, Itzel. Abres los ojos. ¿No ves cómo te trata? ¿Cómo habla de tu trabajo? ¿Cómo te minimiza frente a su familia de snobs? Estás dejando que ese hombre te haga débil, te convierta en una sombra». Sus palabras fueron como veneno. En mi dolor, no vi la preocupación en ellas, solo el ataque. Sentí que no solo criticaba a mi esposo, sino a mí, a mis elecciones, a mi vida entera. «Tú no sabes nada de mi vida», le grité, las lágrimas corriendo por mis mejillas. «Estás celosa. Eso es lo que pasa».
Estás celosa porque yo tengo a alguien que me ama, alguien con quien construir un futuro, mientras que tú solo tienes tus casos, tus contratos y tu cuenta bancaria. Te estás convirtiendo en papá, fría y con miedo de sentir algo. El golpe dio en el blanco. Vi un destello de dolor profundo en sus ojos, una vulnerabilidad que rara vez mostraba. Fue solo un instante, pero fue suficiente. La coraza de la abogada implacable se resquebrajó, y por un segundo vi a mi hermana mayor, la que me había protegido de niña. Pero la herida era demasiado profunda. Se recompuso al instante. Su rostro se convirtió en una máscara de fría indiferencia. Si eso es lo que piensas, dijo, su voz un témpano de hielo, entonces no tenemos nada más de qué hablar. Haz lo que quieras con la casa. Yo renuncio a mi parte. No quiero nada que ver con tus decisiones sentimentales y estúpidas. Se dio la vuelta y se marchó. Escuché el motor de su auto arrancar y alejarse, dejándome sola en el silencio de la casa, rodeada por los fantasmas de nuestro pasado y el nuevo fantasma de nuestro futuro roto. Esa fue la última vez que hablamos. 5 años de silencio, de cumpleaños sin llamadas, de navidades separadas. Y ahora, en mi momento de mayor necesidad, la única persona en el mundo que podría ayudarme era la que yo misma había alejado con mis crueles palabras. La rabia es un combustible extraño. Durante días, el dolor me había paralizado, convirtiéndome en una autómata que apenas comía o dormía. Pero el descubrimiento en el fondo de un cajón del escritorio de Damián cambió todo eso. Fue como echar un bidón de gasolina a una brasa moribunda. Estaba recogiendo mis cosas, o lo que yo consideraba mis cosas, en un intento de poner orden en el caos de mi vida. En el último cajón, debajo de viejos manuales de software y cables obsoletos, había una carpeta delgada con el logo de un banco que no reconocí. La curiosidad, una emoción que creía muerta en mí, se agitó. La abrí. Dentro había estados de cuenta de una tarjeta de crédito. Una tarjeta American Express Centurion, la famosa tarjeta negra, a nombre de Damián Montes. Una tarjeta de la que yo no tenía la más mínima idea. El plástico estaba asociado a una cuenta bancaria que tampoco era la nuestra. Con manos temblorosas, empecé a leer. Y con cada línea, una nueva capa de mi vida se desprendía, revelando una verdad putrefacta. Había cargos de miles de pesos en restaurantes a los que nunca habíamos ido juntos. Cenas para 2 en los lugares más exclusivos de la ciudad, en las mismas noches en que él me decía que tenía una cena de trabajo hasta tarde. Había facturas de hoteles boutique en San Miguel de Allende y Valle de Bravo, correspondientes a los fines de semana en que supuestamente asistía a seminarios de liderazgo. Había compras en tiendas de lujo en Mazarik. Bolsos de diseñador, zapatos caros, ropa que no era de mi estilo ni de mi talla. Y entonces, lo vi. El cargo que hizo que el mundo se detuviera por segunda vez en una semana. Joyería Bulgari. 285,000 pesos MXN. La fecha, hace 6 meses. El concepto, collar Serpenti. Un nudo helado se formó en mi garganta. Recordé esa tarde perfectamente. Habíamos pasado por la joyería en el Palacio de Hierro. Vi el collar en el escaparate, una serpiente de oro blanco y esmeraldas que se enroscaba con una elegancia letal. Dios mío, qué maravilla, había suspirado yo, más como un comentario al aire que como una petición. Damián había mirado la etiqueta del precio y se había reído. Sigues soñando, mi amor. Es absurdamente caro. Quizás para nuestro 20º aniversario. Quizás para nuestro 20º aniversario. Las palabras resonaron en mi cabeza. No era demasiado caro. Simplemente, no era para mí. El nombre de Sabina, su joven y prometedora colega, apareció en mi mente como un relámpago. Las piezas del rompecabezas encajaron con una precisión nauseabunda. Las llegadas tarde, los viajes de negocios, la distancia emocional, no eran producto de mi imaginación paranoica. Eran la crónica de una traición meticulosamente planeada. Pero la última estocada, el golpe de gracia que transformó mi rabia en una furia helada y calculadora, fue el último estado de cuenta. Un cargo enorme, de más de 1,5 millones de pesos,
a una empresa de desarrollo inmobiliario. El concepto: Anticipo Departamento 301, Torres C, Residencial Bosques. Había vaciado nuestra cuenta de ahorros mancomunada. El dinero que habíamos juntado durante 8 años, el dinero que yo creía que era nuestro colchón de seguridad, el nido para nuestro futuro. Lo había tomado para comprar un departamento nuevo. Un nido de amor para él y su amante. Cerré la carpeta. El temblor de mis manos se había detenido. Mis lágrimas se habían secado. En su lugar, sentí una calma aterradora, una claridad de propósito que nunca antes había experimentado. Ya no se trataba de un corazón roto. Se trataba de un robo. De un fraude. De una guerra. Damián no solo me había engañado. Me había subestimado. Y ese, me di cuenta en ese instante, iba a ser el error más caro de su vida. Esa noche no dormí. La rabia me mantenía despierta, una energía febril corriendo por mis venas. Antes del amanecer, incapaz de soportar un segundo más en la casa que ahora se sentía como una escena del crimen, me vestí y salí a la calle desierta. Caminé sin rumbo por las aceras silenciosas de la Roma, hasta que mis pies, por instinto, me llevaron a la puerta de mi taller. Entré y encendí una sola luz, una lámpara de trabajo de brazo articulado que arrojaba un círculo de luz cálida sobre mi mesa principal. El resto del loft permanecía en penumbras, un mundo de siluetas y sombras. El olor familiar a trementina, a cedro y a barniz me envolvió como un abrazo. Me quedé allí, en medio de mi reino, y por primera vez en días, respiré hondo. Mis ojos se posaron en los proyectos que me rodeaban. Una cómoda Luis XV a medio restaurar, sus bronces originales esperando pacientemente en una caja. Un par de sillas de mimbre de Tlacotalpan cuyo tejido estaba reparando con una técnica casi olvidada. El viejo sillón Reina Ana, ahora con su estructura firme y lista para el tapizado. Eran más que muebles. Eran supervivientes. Habían sido descartados, rotos, olvidados en áticos polvorientos. Habían sido considerados inútiles, pasados de moda. Y yo, con mis manos, con mi paciencia, les había encontrado la belleza oculta, había reparado sus heridas y les había devuelto su valor, su dignidad. Me acerqué a la cómoda y pasé los dedos por la marquetería de palo de rosa. Sentí las vetas de la madera bajo mi piel, la historia contenida en sus imperfecciones. Esto era real. Esto era mío. Esto era algo que Damián, con su mundo de números abstractos y ganancias corporativas, nunca podría entender. Y, por lo tanto, nunca podría quitármelo. Me senté en mi viejo banco de trabajo, el que había heredado de mi abuelo, también ebanista. Tomé un trozo de madera de nogal y una gubia. Mis manos empezaron a moverse por sí solas, siguiendo un ritmo ancestral. Tallar. Dar forma. Quitar lo que sobraba para revelar la esencia que se escondía dentro. Mientras las virutas de madera caían al suelo, sentí que algo similar ocurría dentro de mí. La ira, el dolor, la humillación, eran las capas sobrantes. Y yo estaba tallando, estaba escarbando para encontrar lo que quedaba debajo. Y lo que encontré no fue una mujer débil y rota. Encontré a la nieta de un ebanista que me enseñó a respetar la madera. Encontré a la artista que veía potencial donde otros solo veían basura. Encontré a la empresaria que, en silencio, había construido un negocio exitoso basado en el talento y la honestidad. Encontré a Itzel. No a la esposa de Damián. A Itzel. Lloré. Pero esta vez no eran lágrimas de tristeza, sino de liberación. Lloré por los años perdidos tratando de encajar en un mundo que no era el mío, por la energía desperdiciada buscando la aprobación de un hombre que nunca me valoró. El sol empezó a despuntar, tiñendo el cielo de la ciudad de un anaranjado pálido. La luz entró por los ventanales, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire. Dejé la gubia sobre la mesa. El trozo de nogal ahora tenía la forma de una hoja, imperfecta pero llena de vida. Me levanté. Mi espalda estaba recta. Mi decisión, firme como el roble. Damián pensaba que yo era un mueble viejo y roto, listo para ser desechado.
Era hora de demostrarle que estaba hecha de una madera mucho más dura de lo que él jamás podría imaginar. Tomé mi teléfono. Busqué un número que no había marcado en 5 años. Y pulsé llamar. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. Cada tono era una eternidad, un martillo golpeando contra mis costillas. Estaba a punto de colgar, de rendirme a la idea de que era demasiado tarde, de que el abismo entre nosotras era insalvable, cuando una voz respondió. Renata Montes. La voz era exactamente como la recordaba, nítida, profesional, con un filo de acero. No era la voz de mi hermana, era la voz de la Tiburona, la abogada de divorcios más temida de México. Un escalofrío me recorrió. Por un momento, las palabras se atascaron en mi garganta. ¿Qué le decía? ¿Cómo empezaba a explicar el desastre de mi vida a la mujer a la que había herido tan profundamente? Hola. ¿Hay alguien ahí?, dijo Renata, su tono teñido de impaciencia. Nata, logré decir, mi voz un susurro ronco. Soy yo. Itzel. El silencio al otro lado de la línea fue absoluto. Un silencio tan denso y pesado que podía sentirlo presionando contra mi oído. Podía imaginarla, en su oficina con vistas al Paseo de la Reforma, su rostro perfectamente compuesto endureciéndose, su mano quizás haciendo un gesto a su asistente para que no la interrumpiera. Pensé que me iba a colgar. Que simplemente terminaría la llamada y borraría mi número para siempre. Y entonces, después de lo que pareció una vida entera, habló. Su voz era diferente ahora. Más baja, cautelosa. El filo de acero se había retirado, dejando al descubierto algo más. Algo que sonaba extrañamente como preocupación. ¿Qué pasa, Itzel? Esa simple pregunta, la forma en que usó mi nombre completo, deshizo el nudo que tenía en el pecho. Las palabras empezaron a salir a borbotones, tropezando unas con otras en su prisa por escapar. Le conté todo. El anuncio del divorcio, la humillación, la carpeta sobre mis planos, la exigencia de la casa. Le conté lo de la tarjeta de crédito secreta, los hoteles, las joyas. Le conté sobre el departamento nuevo, sobre el dinero robado de nuestra cuenta. Y le conté la frase. La frase que se había grabado a fuego en mi cerebro. Me dijo que no podía pagar un abogado para luchar contra él. Cuando terminé, el silencio regresó, pero esta vez era diferente. No era un silencio vacío, sino uno cargado de electricidad, como el aire antes de una tormenta. Podía casi oír los engranajes de su mente brillante girando a toda velocidad. Finalmente, su voz regresó, y era la voz de la Tiburona. Fría, letal y absolutamente enfocada. ¿Dónde estás ahora?, preguntó. En mi taller, respondí, confundida. No te muevas de ahí. No hables con él. No respondas a sus mensajes ni a sus llamadas. No firmes nada. No toques nada. Voy para allá. Antes de que pudiera procesar sus palabras, me detuve. Había algo más que necesitaba decir. Algo que llevaba 5 años atorado en mi garganta. Renata, empecé, mi voz temblando. Lo siento. Por lo que te dije. En la casa. Fui cruel y me equivoqué. En todo. Otro silencio. Esta vez más corto. Cuando habló, su voz se había suavizado, perdiendo su filo de abogada. Era la voz de mi hermana mayor. Yo también lo siento, Itz. Debería haber encontrado otra manera. Pero ahora no es momento para eso. Su tono volvió a endurecerse, la furia vibrando justo debajo de la superficie. Ahora es momento de que ese hijo de puta aprenda lo que pasa cuando se mete con una de las nuestras. Colgó. Me quedé mirando el teléfono, las lágrimas corriendo por mis mejillas. Pero por primera vez, no eran de dolor. Eran de un abrumador, catártico y poderoso alivio. La ayuda no solo venía en camino. La tormenta estaba a punto de desatarse. La cita para la audiencia preliminar llegó una semana después. El día amaneció gris y plomizo,
un reflejo perfecto de mi estado de ánimo. A pesar de la promesa de ayuda de Renata, el miedo seguía siendo un nudo helado en mi estómago. Iba a enfrentarme a Damián, a su familia, a su mundo, en su territorio, una sala de juzgados. Renata me había dado instrucciones precisas: viste algo sencillo pero profesional. Habla solo cuando yo te lo indique. Y pase lo que pase, no muestres ninguna emoción. Eres una roca. Eres intocable. Seguí sus instrucciones al pie de la letra. Elegí un pantalón de vestir negro y una blusa de seda color marfil. Me sentía como si llevara un disfraz. Llegué sola, tal como Renata me lo había pedido. Quiero que entres sola. Quiero que te vean vulnerable. Es parte de la estrategia, me había explicado. Al entrar en la sala de espera del juzgado, los vi de inmediato. Damián estaba flanqueado por su abogado, un hombre de unos 50 años con el pelo engominado y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. A su lado, como un pequeño séquito real, estaban sus padres, Fermín y Elodia, y su hermana menor, Lidia. Todos vestían de punta en blanco, proyectando un aura de riqueza y poder. Parecían un frente unido, una fortaleza inexpugnable. Damián me vio. Su expresión fue una mezcla de sorpresa y lástima. Claramente, esperaba que me presentara con un abogado de oficio, o quizás ni eso. Su hermana Lidia me dedicó una sonrisita de superioridad. Su madre, Elodia, me miró como si fuera una mancha en su impecable tapiz familiar. Mi corazón empezó a latir con fuerza. La necesidad de darme la vuelta y salir corriendo era casi abrumadora. Pero entonces recordé la voz de Renata en el teléfono. Eres una roca. Respiré hondo y caminé hacia una silla vacía al otro lado de la sala, sentándome con la espalda recta. Unos minutos después, el abogado de Damián se acercó a mí. Su colonia era tan fuerte que me mareó. Señora Montes, empezó, aunque legalmente todavía lo era. Mi cliente es un hombre generoso. Quiere evitar un espectáculo desagradable. Hemos preparado un acuerdo. Me tendió una carpeta. Es una oferta muy razonable. Le aconsejo que la acepte y nos ahorre a todos mucho tiempo y dinero. Su tono era condescendiente, paternalista. Hablaba como si se dirigiera a una niña tonta. Recordé las instrucciones de Renata. Miré la carpeta, pero no la toqué. Luego levanté la vista y lo miré directamente a los ojos. Estoy esperando a mi abogada, dije, mi voz sorprendentemente firme y clara. El abogado parpadeó, desconcertado por un segundo. Luego, una sonrisa burlona se dibujó en su rostro. Ah, sí. Su abogada. Bueno. No la haga esperar demasiado. Se dio la vuelta, negando con la cabeza y compartiendo una mirada divertida con Damián. El mensaje era claro: ¡qué farsa! Me obligué a mantener la calma, a no dejar que su arrogancia me afectara. Pero por dentro, una pregunta me carcomía: ¿y si Renata no venía? ¿Y si todo había sido un sueño, una alucinación producto de la desesperación? Fue entonces cuando llamaron nuestro caso. Caso Montes Lawson, a la sala 3B. El nudo en mi estómago se apretó hasta convertirse en una piedra. Era la hora. La sala 3B era exactamente como me la había imaginado, impersonal, solemne y con un leve olor a papel viejo y a ansiedad. Las paredes de madera oscura parecían absorber el sonido, creando una atmósfera opresiva. Damián y su abogado se sentaron con confianza en la mesa del demandante. Su familia se acomodó en la primera fila de la galería, como si estuvieran a punto de presenciar una obra de teatro cuyo final ya conocían. Yo caminé, con las piernas temblando, hacia la mesa del demandado. El espacio a mi lado, la silla vacía de mi abogado, parecía un abismo. Puse mi bolso en el suelo y junté las manos sobre la mesa para ocultar su temblor. Sentía docenas de ojos clavados en mi espalda. La humillación era un sabor metálico en mi boca. El juez Arturo Morales entró en la sala. Un hombre de unos 60 años, con el cabello plateado y un rostro severo que no invitaba a ninguna familiaridad. Todos se pusieron de pie. Tomen asiento, dijo,
su voz resonando en el silencio. Se ajustó las gafas y miró los papeles frente a él. Estamos aquí para la audiencia preliminar en el caso de divorcio de Damián Montes contra Itzel Lawson. ¿Están presentes las partes y sus representantes? El abogado de Damián se levantó con una fluidez ensayada. Sí, su señoría. Alberto Benítez, en representación del demandante, el señor Montes. El juez Morales asintió y luego giró su mirada hacia mí. La sala entera pareció contener la respiración. Mi silla vacía gritaba mi abandono, mi derrota. ¿Y la parte demandada?, preguntó el juez, sus cejas arqueándose ligeramente. Abrí la boca para hablar, para decir, no sabía qué. Que estaba sola. Que necesitaba tiempo. Pero antes de que pudiera emitir un solo sonido, un golpe sordo y autoritario resonó en la sala. Clac. 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 Era el sonido de unos tacones caros golpeando con determinación el suelo de mármol del pasillo. El sonido se acercaba, rítmico, implacable. Todas las cabezas, incluida la del juez, se giraron hacia la entrada. Y entonces, las puertas dobles de la sala se abrieron de par en par. Renata Montes entró. No caminaba, se deslizaba. Llevaba un traje pantalón de color azul cobalto que parecía hecho a medida para una reina guerrera. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño bajo y severo que acentuaba sus pómulos afilados. No llevaba joyas, a excepción de un reloj discreto pero indudablemente caro. En su mano, un portafolio de piel negra que sostenía como si fuera un arma. El efecto fue instantáneo y devastador. Un murmullo recorrió la sala. Vi a dos abogados en la galería inclinarse el uno hacia el otro, sus ojos desorbitados. Escuché su nombre susurrado como una leyenda, es Montes. La tiburona. Ella no miró a nadie. Sus ojos grises, fríos como el acero, recorrieron la sala hasta encontrar los míos. Avanzó por el pasillo central, ignorando las miradas atónitas. El mundo pareció moverse en cámara lenta. Vi la cara de Damián. La sangre había desaparecido de su rostro. Su boca estaba ligeramente abierta, sus ojos fijos en la figura que se acercaba, como si estuviera viendo a un fantasma. Junto a él, su abogado, el señor Benítez, parecía haberse encogido. La sonrisa burlona se había desvanecido, reemplazada por una máscara de pánico mal disimulado. En la primera fila, Elodia y Fermín se miraban el uno al otro, la confusión y el miedo reflejados en sus rostros. Renata llegó a mi mesa. Se inclinó y puso una mano firme sobre mi hombro, un gesto de protección, de poder, de anclaje. Respira, Itz, me susurró al oído, su voz apenas un murmullo. Luego, con una calma soberana, retiró la silla vacía y se sentó. Colocó su portafolio sobre la mesa con un chasquido seco y satisfactorio que resonó en el silencio sepulcral. Abrió los broches dorados y sacó un bloc de notas y una pluma. Todo el movimiento fue deliberado, preciso, letal. Se había sentado. La reina había tomado su trono. Y la guerra, mi guerra, estaba a punto de comenzar. El juez Morales observó la escena, sus ojos agudos pasando de Renata a un Damián petrificado, y luego a mí. Hubo un momento de silencio absoluto, un vacío en el que la dinámica de poder de toda la sala se reconfiguró por completo. La balanza, que había estado peligrosamente inclinada en mi contra, ahora se balanceaba violentamente hacia mi lado. El juez se aclaró la garganta, recuperando la compostura. Señorita Montes, preguntó, aunque era evidente que la conocía de sobra, al menos por su reputación. Renata se levantó, no del todo, solo irguiéndose en su asiento, un gesto que transmitía respeto sin ceder ni un ápice de su autoridad. Renata Montes, su señoría, dijo, su voz clara y resonante, llenando cada rincón de la sala. En representación de la demandada, la señora Itzel Lawson. El juez asintió lentamente. Bienvenida al proceso, señorita Montes. Su llegada ha sido notoria. Mis disculpas por el retraso, su señoría. El tráfico de esta ciudad es un adversario formidable, respondió Renata con una media sonrisa que no llegó a sus ojos. Luego,
Giró deliberadamente la cabeza, un movimiento lento y calculado, para mirar directamente a la mesa del demandante. Fijó su mirada primero en el abogado, Alberto Benítez, quien tragó saliva visiblemente. Luego, sus ojos se posaron en Damián. Fue una mirada tan intensa, tan llena de un desprecio helado, que incluso yo sentí un escalofrío. Damián se encogió en su asiento, incapaz de sostenerle la mirada. Y mis disculpas también a la parte contraria, continuó Renata, su tono ahora sedoso, pero con un filo cortante como el de un bisturí. Parece que ha habido un malentendido fundamental que me gustaría aclarar antes de proceder. El señor Benítez, tratando de recuperar algo de su arrogancia perdida, se irguió. ¿Un malentendido, señorita Montes? Sí, dijo Renata, saboreando el momento. Sus ojos no se apartaron de Damián, quien ahora parecía un ciervo atrapado en los faros de un tráiler. Mi cuñado, dijo, enfatizando la palabra con un matiz de ironía venenosa, parece estar bajo la impresión de que mi clienta, su esposa, no podría permitirse una representación legal adecuada. Hizo una pausa, dejando que la implicación de sus palabras flotara en el aire tenso. Quiero asegurarles a todos los presentes que ese no es un problema. Y entonces, soltó la frase. La frase que cambiaría el curso de mi vida. La frase que resonaría en mis oídos como el más dulce de los himnos de victoria. Se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz bajando a un tono confidencial pero que todos en la sala podían oír perfectamente. Verán, dijo con una sonrisa glacial. Ella no tiene que pagarme. Dejó que la frase colgara en el aire por un segundo antes de dar el golpe de gracia. Soy su hermana mayor. Si una bomba hubiera explotado en la sala, el efecto no habría sido más dramático. Un jadeo colectivo recorrió la galería. El juez Morales levantó las cejas por encima de sus gafas. El rostro de Damián se descompuso en una máscara de puro terror y comprensión. Se dio cuenta, en ese instante, de la magnitud catastrófica de su error. No solo había declarado la guerra a su esposa artesana, le había declarado la guerra a la tiburona. Y, la tiburona, acababa de oler sangre en el agua. Sentada a su lado, sentí una oleada de poder recorrer mi cuerpo. Ya no era Itzel la víctima. Era Itzel Lawson, y a mi lado estaba mi hermana. Y juntas, éramos invencibles. Lo que siguió a la revelación de Renata en la corte no fue una batalla, fue una demolición. Fue observar a una maestra de la demolición desmantelar, viga por viga, ladrillo por ladrillo, la fachada de la vida de Damián hasta que solo quedaron los cimientos podridos. Las semanas que siguieron a esa primera audiencia se convirtieron en un torbellino de actividad legal tan intenso y despiadado que a menudo me sentía como una simple espectadora en mi propia guerra de liberación. La primera moción que Renata presentó fue una orden de restricción financiera de emergencia sobre todos los activos de Damián, tanto personales como los que compartíamos. El juez Morales, ahora plenamente consciente de la naturaleza del caso y de la reputación de la abogada que tenía ante él, la aprobó en menos de 24 horas. La sonrisa de suficiencia de Damián se había borrado por completo la última vez que lo vi salir del juzgado, ahora, me imaginaba, su rostro estaría permanentemente congelado en una máscara de pánico. Le habían cortado el acceso a su arma principal, el dinero. Luego vino el proceso de descubrimiento de pruebas. Renata no solicitó documentos, desató un tsunami. Exigió cada estado de cuenta bancario de los últimos 8 años, cada registro de tarjeta de crédito, cada correo electrónico de trabajo relacionado con sus finanzas, cada mensaje de texto. Su equipo de contadores forenses, un grupo de hombres y mujeres de aspecto serio que hablaban en un lenguaje de números y proyecciones que yo apenas entendía, se sumergió en la vida financiera de Damián como un equipo de biólogos marinos explorando un arrecife oscuro y venenoso. Una tarde, me senté con Renata en una de sus salas de conferencias, una habitación minimalista con paredes de cristal que daban a la ciudad. Sobre la enorme mesa de caoba, se extendían docenas de archivos. La arrogancia es el talón de Aquiles de los hombres como tu esposo, Itzel, me dijo, señalando una columna de cifras en un informe. Creen que son más listos que nadie. Creen que han cubierto sus huellas. Pero siempre, siempre, dejan un rastro. El rastro de Damián no era sutil, era una autopista de 5 carriles de engaño.
Los contadores habían encontrado no una, sino 3 cuentas bancarias secretas. Habían documentado un patrón de retiros de efectivos sistemáticos de nuestra cuenta conjunta, pequeñas cantidades para no levantar sospechas, que sumaban cientos de miles de pesos a lo largo de los años. Habían rastreado los regalos a Sabina, no solo el collar, sino también pagos para la renta de su lujoso departamento en la Condesa y hasta para las vacaciones que tomó con sus amigas en Tulum. El golpe más devastador, sin embargo, vino de las deposiciones. Renata insistió en interrogar, bajo juramento, a varias personas del círculo de Damián. Vi un video de la deposición de Lidia, la hermana menor de Damián. Se presentó con la misma actitud altanera de siempre, pero se desmoronó bajo el interrogatorio tranquilo y metódico de Renata. Señorita Montes, ¿tenía usted conocimiento de que su hermano mantenía una relación extramarital con la señorita Sabina Rivas? Preguntó Renata, su voz suave como la seda. Mi hermano tiene una vida privada, respondió Lidia, a la defensiva. No le pregunté sobre su vida privada. Le pregunté si usted tenía conocimiento de la relación. Es una pregunta de sí o no. Lidia titubeó. Yo, no me meto en sus asuntos. Renata deslizó una copia de un recibo de hotel sobre la mesa. Este es un cargo de su tarjeta de crédito, señorita Montes. Para una suite en el Hotel Matilda en San Miguel de Allende. La fecha coincide con el aniversario de bodas de su hermano. ¿Estaba usted allí con su hermano? Lidia se puso pálida. No. ¿Estaba la señora Lawson allí? No. ¿Quién estaba allí, entonces, señorita Montes? ¿Quizás la señorita Rivas? Quizás usted pagó por la escapada romántica de su hermano con su amante, usando su propia tarjeta para ocultarlo. Lidia se derrumbó y, entre sollozos, admitió que había ayudado a su hermano a encubrir el engaño en múltiples ocasiones. Pero el verdadero punto de inflexión, el descubrimiento que transformó el caso de un divorcio contencioso a algo mucho más oscuro, llegó una noche de martes. Renata me llamó pasadas las 10. ¿Puedes venir a mi oficina ahora mismo?, dijo, su voz desprovista de toda emoción. Era el tono que, según había aprendido, usaba cuando estaba a punto de atacar. Cuando llegué, uno de sus contadores forenses estaba allí, un hombre joven con gafas de pasta llamado Leo. Tenía círculos oscuros bajo los ojos, pero su mirada brillaba con la emoción de un cazador que ha encontrado a su presa. Lo encontramos, dijo Leo, señalando un diagrama de flujo en una pantalla gigante. Fue un infierno rastrearlo, pero lo encontramos. Renata me miró. Itzel, Damián no solo estaba robando tu dinero. Estaba robando el dinero de tus clientes. Mi corazón se detuvo. ¿Qué? Leo explicó. Durante el último año, Damián había estado invirtiendo grandes sumas de dinero en operaciones de alto riesgo en el mercado de criptomonedas. Pero el dinero no era suyo. Había estado desviando los anticipos que mis clientes me pagaban, dinero que yo depositaba temporalmente en nuestra cuenta conjunta antes de transferirlo a la cuenta del taller para comprar materiales. Él interceptaba las transferencias, tomaba una parte significativa y la movía a través de una serie de cuentas fantasma antes de invertirla. Creía que podía duplicarlo y devolverlo sin que te dieras cuenta, explicó Renata, su voz era un gruñido bajo. Pero perdió. Perdió a lo grande. El dinero de tus clientes, Itzel. Se ha ido. Más de 2 millones de pesos. Me senté, sintiendo que las piernas me fallaban. Esto iba más allá de la infidelidad. Más allá de la crueldad. Esto era un delito. Damián no solo había traicionado nuestra confianza, había puesto en riesgo mi negocio, mi reputación, todo por lo que había trabajado tan duro. Había utilizado mi nombre, mi sudor, como fichas en su casino personal. Renata puso una mano sobre la mía. Su toque era firme. Esto se acabó para él, dijo, sus ojos brillando con una luz fría y justiciera. No solo va a perder el divorcio. Va a tener suerte si no termina en la cárcel. La audiencia final, 6 meses después del inicio de la pesadilla, se sintió menos como un juicio y más como una sentencia.
La atmósfera en la sala del juez Morales había cambiado drásticamente. Ya no había arrogancia en el aire, solo el pesado hedor de la derrota. Damián era un hombre diferente. Había perdido peso, su traje caro parecía colgarle de los hombros y había un tic nervioso en su ojo derecho. Su abogado, el señor Benítez, parecía haber envejecido 10 años. Se sentaron en su mesa no como depredadores, sino como presas acorraladas. En la galería, su familia ya no proyectaba poder, sino una vergüenza palpable. Yo, por otro lado, me sentía más tranquila que nunca. La ira inicial se había asentado en una fría y tranquila resolución. Llevaba un vestido sencillo de lino azul, un color que me recordaba al cielo despejado de Cuernavaca. A mi lado, Renata era la personificación de la calma letal. El juez Morales no perdió el tiempo. Su rostro era una máscara de severa desaprobación mientras leía su fallo. Cada palabra era un clavo en el ataúd de la vida que Damián había conocido. Primero, sobre los bienes matrimoniales. Dada la abrumadora evidencia de fraude, malversación y abuso de la confianza financiera, leyó el juez, su voz resonando en el silencio, se otorga la totalidad de la propiedad del loft ubicado en la colonia Roma, junto con todo su contenido, a la señora Itzel Lawson. Un jadeo ahogado vino de la bancada de la familia Montes. Segundo, sobre el apoyo económico. La petición de pensión alimenticia por parte del señor Montes es denegada. Además, toda demanda de la señora Lawson por apoyo conyugal es retirada, pero a cambio, se ordena al señor Montes a reembolsar la totalidad de los fondos sustraídos de las cuentas conjuntas para financiar su relación extramarital y gastos personales no autorizados. La suma asciende a 982,000 pesos, más intereses. Tercero, y esta fue la estocada final. Con respecto a la grave cuestión de los fondos de los clientes de la señora Lawson, que fueron desviados fraudulentamente por el señor Montes, este tribunal ordena la restitución inmediata y completa de la suma de 2,150,000 pesos. Además, el juez hizo una pausa y miró directamente a Damián por encima de sus gafas. Este tribunal considera que los actos cometidos por el señor Montes van más allá de una disputa civil. Por lo tanto, se remitirá una copia completa de los hallazgos de la contabilidad forense a la oficina del Ministerio Público para una posible investigación penal por los delitos de fraude y abuso de confianza. Un gemido escapó de los labios de Elodia. Damián se desplomó en su silla como si le hubieran quitado los huesos. Era una aniquilación total. No solo había perdido la casa y el dinero, había perdido su reputación y, muy posiblemente, su libertad. Finalmente, el juez se dirigió a las costas legales. Dado que la conducta del señor Montes ha sido litigiosa, maliciosa y ha prolongado innecesariamente este proceso, se le ordena pagar la totalidad de los honorarios y costas legales de la representación de la señora Lawson. El abogado de Damián cerró los ojos, como si recibiera un golpe físico. Sabía, como todos en la sala, que los honorarios de Renata eran legendarios. La ironía era brutal. El hombre que se había burlado de mí por no poder pagar un abogado ahora estaba obligado a pagar al más caro de todos. Se levanta la sesión, concluyó el juez Morales, golpeando su mazo con una finalidad atronadora. Cuando salimos de la sala, me sentí extrañamente vacía. La victoria era absoluta, pero el sabor era agridulce. Había ganado, pero ¿a qué costo? Años de mi vida, de mi amor, de mi confianza, se habían quemado hasta los cimientos. Estábamos en el pasillo, Renata guardando sus documentos, cuando una voz temblorosa me llamó. Itzel. Me di la vuelta. Era Elodia, la madre de Damián. Su rostro, normalmente una máscara de altivez, estaba descompuesto por la angustia y la incredulidad. Su esposo, Fermín, estaba a su lado, con la cara roja de ira. ¿Estás contenta?, siseó Elodia, sus ojos llenos de veneno. Has destruido a mi hijo. Has arruinado a nuestra familia. Todo por dinero. Siempre supimos que no eras de los nuestros. En el pasado, esas palabras me habrían destrozado. Me habrían hecho sentir pequeña, culpable, una impostora. Pero algo dentro de mí había cambiado. Ya no era la misma mujer que había entrado en esa sala de juzgados hacía meses. Miré a Elodia, no con ira,
sino con una calma que la desarmó. La miré directamente a los ojos, y por primera vez, no vi a una matriarca poderosa, sino a una mujer asustada y amargada. Se equivoca, señora, dije, mi voz suave pero firme como el acero. Yo nunca quise su dinero. Yo solo quería el respeto de su hijo. Un respeto que él nunca fue capaz de darme. Hice una pausa, dejando que mis palabras calaran. Durante 8 años, usted y su familia me hicieron sentir que yo no era lo suficientemente buena para Damián. Me acerqué un paso más, y ella retrocedió instintivamente. Pero la verdad, la que todos aprendimos hoy, concluí, es que su hijo nunca fue lo suficientemente bueno para mí. Me di la vuelta, sin esperar respuesta. Tomé a Renata del brazo y empezamos a caminar por el largo pasillo de mármol, alejándonos del naufragio de la familia Montes. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente libre. Pasaron los meses. El otoño llegó a la Ciudad de México, pintando los fresnos del Paseo de la Reforma de un amarillo melancólico. El escándalo del divorcio y el fraude de Damián se apagó, convirtiéndose en un chisme más en los círculos sociales que él tanto valoraba. Supe, a través de terceros, que había evitado la cárcel llegando a un acuerdo, pero que había perdido su trabajo, su reputación y a la mayoría de sus amigos. Sabina, la joven amante por la que lo había arriesgado todo, lo abandonó en cuanto el dinero dejó de fluir. Era un paria, un rey destronado de su propio y frágil reino. Yo, por mi parte, estaba sanando. El taller se convirtió de nuevo en mi santuario, pero esta vez, sin la sombra de la desaprobación de Damián. Acepté nuevos proyectos, contraté a 2 ayudantes y mi negocio floreció. El loft, ahora legal y emocionalmente mío, se sentía más luminoso, más espacioso. Pinté las paredes, quité los muebles impersonales que Damián había comprado y los reemplacé con piezas que yo misma había restaurado, cada una con una historia, cada una con un alma. Pero la restauración más importante no estaba ocurriendo en mi taller. Un sábado por la mañana, conduje hasta Cuernavaca. El sol brillaba, el aire era cálido y olía a bugambillas. Cuando llegué a la vieja casa de mis padres, encontré a Renata ya allí. No llevaba uno de sus trajes de poder, sino unos jeans viejos y una camiseta, con el pelo recogido en una coleta desordenada. Estaba en el porche, lijando con concentración una de las viejas mecedoras de mamá. «Llegas tarde», dijo sin levantar la vista, pero una sonrisa jugaba en sus labios. «El tráfico es un adversario formidable», respondí, devolviéndole sus propias palabras. Nos reímos. Era una risa fácil, genuina, el tipo de risa que no habíamos compartido en años. Habíamos tomado una decisión. Con una parte del dinero que recuperé en el juicio, decidimos no vender la casa. Decidimos devolverle la vida. Juntas. Ese día, y muchos fines de semana que le siguieron, trabajamos codo con codo. Raspamos la pintura vieja de las paredes, reparamos las ventanas que no cerraban bien, plantamos nuevas flores en el jardín descuidado. Renata, la abogada implacable que hacía temblar a los directores ejecutivos, resultó ser sorprendentemente hábil con una brocha y un martillo. Mientras trabajábamos, hablábamos. Hablamos de todo y de nada. Recordamos nuestra infancia en esa misma casa, la vez que intentamos hacer un pastel y llenamos la cocina de harina, el día que papá nos construyó un columpio en el viejo árbol de amate. Recordamos a nuestros padres, no con la tristeza aguda del duelo, sino con la cálida nostalgia del amor que perdura. ¿Sabes?, dijo Renata una tarde, mientras estábamos sentadas en el porche recién pintado, bebiendo limonada fría. La noche que me llamaste, estaba furiosa. No contigo. Con él, por supuesto. Pero también conmigo misma. La miré, sorprendida. Contigo, ¿por qué? Por haberme alejado, confesó, su mirada perdida en las montañas distantes. Tenía tanto miedo de que Damián te hiciera daño, de que te convirtieras en una de esas mujeres que pierden su voz en su matrimonio, que en lugar de acercarme, construí un muro. Pensé que mi dureza te protegería, pero solo te dejó más sola. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Yo también construí un muro, Nata. Estaba tan asustada de admitir que quizás tenías razón,
que preferí perderte a ti antes que enfrentar la verdad sobre mi matrimonio. En ese momento, bajo el sol de Cuernavaca, el último fantasma que se interponía entre nosotras se desvaneció. No necesitábamos más disculpas. La comprensión mutua era suficiente. Renata me dio un codazo suave. Bueno, al final, supongo que deberíamos enviarle a Damián una tarjeta de agradecimiento. Me reí. ¿Agradecimiento? ¿Por qué? Pensó que te estaba quitando todo, dijo, con un brillo irónico en sus ojos. Pero lo que realmente hizo fue devolverme a mi hermana. Tragué el nudo que se formó en mi garganta. La verdad de sus palabras me golpeó con una fuerza abrumadora. Era cierto. La traición de Damián, en su crueldad, había sido el catalizador que nos había obligado a cruzar el abismo que habíamos creado. Su intento de aislarme y destruirme había forjado un vínculo entre nosotras más fuerte que nunca. Miré la casa, que volvía a la vida bajo nuestras manos. Miré a mi hermana, mi aliada, mi familia. Y me di cuenta de que la verdadera victoria no fue lo que gané en la corte. Fue lo que recuperé aquí. No estábamos solo restaurando una casa. Estábamos reconstruyendo la nuestra. La vida, a veces, tiene una manera irónica de sanar las heridas más profundas. A través de la traición, encontré mi fuerza. A través de la pérdida, recuperé a mi familia. Damián intentó borrarme, pero todo lo que logró fue obligarme a redescubrir quién era yo en realidad, no la esposa de alguien, sino una creadora, una superviviente, una mujer completa por sí misma. Hace una semana, recibí una carta. La letra desordenada y casi ilegible era inconfundiblemente la de Damián. Es la primera comunicación que he tenido de él desde el juicio. La carta sigue sobre mi mesa de trabajo, sin abrir. Una parte de mí siente una curiosidad mórbida, otra parte siente que abrirla sería como reabrir una herida que finalmente ha empezado a cicatrizar. Él dice que lo ha perdido todo y que solo quiere una oportunidad para explicar, para pedir perdón cara a cara. Y aquí es donde les pregunto a ustedes, a quienes han escuchado mi historia. ¿Debería leer la carta? ¿Debería darle la oportunidad de hablar, o hay traiciones que simplemente no merecen una explicación? ¿Estoy equivocada si mi único deseo es dejar el pasado atrás y nunca más mirar hacia atrás? Gracias por escuchar. Si esta historia te ha conmovido, por favor, dale a me gusta, suscríbete al canal y comparte tus pensamientos en los comentarios. Tu perspectiva podría ser la que alguien más necesita oír.